14, 16, 20. Entonces, quiere que se retrotraiga a qué etapa, pero no lo ha dicho. Entonces no tendría ustedes por qué suplir la deficiencia de la defensa, ni yo tampoco suplir a la misma. Tampoco nos ha indicado cuál es la trascendencia, porque si vamos a hablar de nulidad, y este es un debate jurídico, díganos cuál es la trascendencia. La trascendencia tal vez del copia y pega, seguramente la va a decir en su réplica. Y tal vez nos enteraremos de la trascendencia jurídica del copia y pega. Pero, nuevamente, vuelve a incurrir en los aspectos que he cuestionado anteriormente. ¿Qué es lo que está cuestionando? ¿El autoenjuiciamiento? El autoenjuiciamiento no marca el juzgamiento en este proceso. El objeto del juicio está fijado en la acusación. Pero, ¿cómo van a conocer ustedes la acusación? Cuando la Fiscalía la presente. ¿Y cuándo el estadio en que la Fiscalía lo presente? Cuando se decida la instalación del presente juzgamiento. Y ahí ustedes podrán escuchar que no es cierto lo que manifiesta la defensa, que si hay un marco fáctico contra la acusada Keiko Fujimori, que si hay pruebas contra la acusada Keiko Fujimori. ¿Por qué no quiere la acusada o su defensa que la Fiscalía presente la acusación y las pruebas? Dice que ustedes tienen que revisar, así lo ha dicho, así lo he tomado nota, el autoenjuiciamiento y además la acusación. A ver, la acusación la tiene que presentar el Ministerio Público, salvo que tengamos un derecho especial para quien ostenta dicha calidad de acusada y un fuero distinto a la de los demás ciudadanos y ciudadanas de este país. Creo que no hemos llegado todavía a ese nivel en nuestra realidad. Luego dice que hay un listado simple de pruebas. ¿Cuáles? Pregunto. ¿Todas las pruebas? ¿Algunas pruebas? ¿A qué pruebas se refiere? Yo quisiera conocer, ahora en su réplica, ¿cuáles pruebas dice que son un listado? Porque si comienza a enunciar las pruebas, entonces es porque se le ha permitido que suplante la labor del fiscal, porque el fiscal es el funcionario del Estado representante de la sociedad que presenta la acusación, los hechos y las pruebas. Dice que hubieron decisiones en bloque. Y nuevamente hemos escuchado de que, según versión de la señora abogada, la acusación se devolvió 10, 12, 14, 16. Y la pregunta, en todo caso, que podría plantearse, que en cada una de ellas no hubo un ejercicio eficaz de la defensa. ¿Acaso en aquellas actuaciones se denunció indefensión? Porque si en buena cuenta lo que acá se está denunciando es la ineficacia del ejercicio de la defensa de la acusada Keiko Fujimori, y eso es lo que a ustedes les está manifestando, a ustedes les correspondería en todo caso designarle una defensa pública, porque nos está indicando que la misma abogada coacusada fue ineficaz en su labor en la etapa intermedia, y por eso, por esa ineficacia, les pide a ustedes ahora que protejan sus derechos. Entonces, si eso es así, si el razonamiento que está planteando es así, les está indicando a ustedes que le designen una defensa pública, que no puede ejercer quien es acusada en un juicio oral la defensa al mismo tiempo de otra acusada, y consecuentemente debería haber
una defensa pública que le asista a la acusada Keiko Fujimori, porque la acusada Juliana Loza no puede ejercer la defensa de manera eficaz. Dice la defensa del acusado Arsenio Oreguardia que la acusación presenta defectos. Pero nuevamente, ¿cuál es el efecto que está buscando con la nulidad? Pregunto. ¿Regresamos a qué etapa? ¿A la del control sustancial? ¿O tal vez no le agrada el control sustancial al señor abogado, ¿cómo se llama? Del acusado Arsenio Oreguardia? Tal vez regresemos a la del control formal, cuando se devolvía 10, 12 o 22, creo que le escuché. Entonces, si no plantea su nulidad con el efecto que está buscando, ¿ustedes van a suplir la deficiencia de ese abogado defensor? ¿O el Ministerio Público va a suplir la deficiencia manifiesta en esta audiencia de quien esté ejerciendo la defensa de un acusado? ¿Cuál es la trascendencia? ¿Les ha señalado a ustedes? Porque si les dicen que ha habido indefensión, la pregunta que debería ustedes formularles es: señor abogado del acusado, Arsenio Ore, ¿usted fue abogado defensor en la etapa intermedia? ¿Ejerció usted la defensa de su patrocinado? Entonces, ¿podrán ustedes entender si hay una trascendencia con lo que le están solicitando? Porque si es el mismo abogado, nuevamente nos ponemos en el mismo escenario de la señora acusada Keiko Fujimori. Indefensión. Y los señores acusados que han planteado las nulidades estuvieron en absoluta indefensión en la etapa intermedia. Dice que ha habido variaciones fácticas, correcciones de imputación, aspectos probatorios. ¿Cuáles? No lo entiendo. Yo, para ejercer el debate, y lo dije anteriormente, que se les concediera el uso de la palabra, ¿cómo ejerzo la defensa de los intereses de la sociedad agraviada por el delito? ¿Cómo? Si el señor abogado no me dice, estas son las circunstancias fácticas que el Ministerio Público ha incluido indebidamente, pero no lo ha dicho. ¿Y saben por qué no lo ha dicho? Porque no se ha presentado la acusación. Y como no se ha presentado la acusación, buscan que no se instale el juicio. Dice que lo mínimo que le puede pedir al Ministerio Público es una imputación. Bueno, lo mínimo que yo puedo pedir acá es seriedad al momento de litigar. Porque, miren, con todo respeto lo digo, va a concluir la jornada y no se ha podido instalar aún este juicio oral. Dice el señor abogado que no sabe si es inducción o engaño. Pero sí presentó una excepción de improcedencia de acción en la etapa intermedia. O sea, a ustedes les está indicando que el juez de la etapa intermedia sí hizo un control de tipicidad. Pero desconoce la imputación del señor abogado, del acusado Arsenio Oreguardia. Solicito que se declare improcedente. Vamos con Lorena Gamero. El señor Oreguardia está solicitando el sobreseimiento del proceso. Sí, pero el propio señor abogado se ha desistido, porque lo que yo he entendido es que él dijo: yo entiendo de que no es procedente la aplicación en la vía supletoria del Código Procesal Civil, porque el ordenamiento procesal penal tiene la vía específica para el sobreseimiento. Por defecto, por vacío, por deficiencia de la ley, se aplica de forma supletoria el Código Procesal Civil, y por eso se aplica la norma específica, es decir, el procesamiento penal. Eso es lo que yo he entendido.
salvo que el señor abogado, que no me, del acusado, perdón, Arsenio Oreguardia, nos diga que ya no apliquemos la norma procesal penal y apliquemos para su patrocinado el ordenamiento procesal civil. Pero creo que se descalificó su propio argumento cuando él propiamente señaló de que eso no era viable. En el caso de la acusada Lorena Gamero, acá hace dos planteamientos. Litispendencia, que indica de que hay un tema, de manera escrita indicó en la vía constitucional, pero no así lo ha fundamentado de manera oral. Por el contrario, ha indicado que ya ha interpuesto los recursos correspondientes y ustedes habrán escuchado de que esto se encuentra a nivel de casación, pero además afirmarle, conforme también ella lo ha reconocido, que en la resolución 115 ya estos pedidos han sido resueltos por los jueces. Por lo tanto, no tiene efecto suspensivo el hecho que haya interpuesto recursos para que este juzgamiento no se pueda instalar. Y vamos con la última persona. De la acusada, perdón, del acusado Luis Mejía Leca. Había manifestado de que no tiene legitimidad, por lo menos, para actuar quien no se ha acreditado a esta audiencia, porque ni siquiera estamos hablando de la instalación de la misma, de quien no se ha acreditado. Y a pesar que no se ha acreditado, entiendo por un ánimo de poder tener la información que sea necesaria para resolver, el colegiado le admitió la presentación del escrito. Escrito que, de acuerdo a lo que hemos escuchado en esta audiencia y cotejado con lo que ha presentado de manera escrita, pues obviamente dista de las 3 hojas que simplemente ha presentado a lo que hemos escuchado que ha oralizado. Pero sí voy a reconocer la hidalguía de quien ejerce la defensa de Luis Mejía Leca al reconocer que su cliente, de haberse podido apersonar a este proceso y instalarse el juicio hacia él, él hubiera aceptado los 4 delitos: crimen organizado, lavado de activos agravado, obstrucción a la justicia, falsedad genérica. Es lo que hemos escuchado, y yo saludo esa hidalguía que tiene quien ejerce la defensa de quien en este momento, por un tema médico, no podría estar en esta audiencia. Lo que sí me llama la preocupación es que la señora abogada haya solicitado que se corra traslado de su escrito y de documentos adjuntos al mismo. ¿Por qué? Porque ustedes han escuchado que lo que plantea la señora abogada es un tema de nulidad, bajo argumentos que, por lo menos, mi conocimiento no alcanza a entender a qué se refiere con litigio en apariencia de litigio. No alcanzo a entender qué es restricción de derecho de defensa silenciosa o libertad de litigio. No lo entiendo, y seguramente el digno colegiado nos dará alguna conceptualización si es que tiene algún fundamento jurídico al respecto. Pero lo que sí llamó la atención es de que, más allá de 3 folios, se haya acompañado una suerte de decenas de hojas de un proceso reservado. Y lo digo ¿por qué? Porque se ha acompañado un proceso reservado que no puedo yo indicar a quien corresponde, porque ahí no se ha develado ningún código de identidad o código de reserva, porque seguramente ustedes podrán apreciarlo, no aparece el nombre de la persona que se haya acogido o se haya tramitado el proceso de colaboración eficaz, lo cual sí me lleva un poco a poner en conocimiento que presuntamente se habría incurrido en el delito 409B del Código Procesal Penal, Código Penal, el que dice, o dice la norma penal, el que indebidamente revela la identidad de un colaborador eficaz o testigo. Entonces, lo que la abogada de Luis Mejía Leca
ha puesto en conocimiento y ha solicitado expresamente al colegiado, y ustedes lo han escuchado, ponga en conocimiento de todas las partes procesales antes de que ustedes pudieran concederme el uso de la palabra. Lo que han puesto en conocimiento son documentos de un proceso reservado en donde no se ha revelado o develado la identidad, y si es que la señora abogada de quien no ha comparecido, Luis Mejía Leca, nos está señalando de que esa persona con identidad reservada es Luis Mejía Leca, pues solicito que se corra traslado o se remita copias a la Fiscalía de turno para que se inicie la investigación por revelación de identidad indebida según el 409B del Código Penal. No habiendo fundamento de qué es lo que está solicitando la citada abogada, menos la legitimidad para interponer recurso de nulidad o remedio de nulidad a quien no ha comparecido a este proceso, es manifiestamente improcedente que yo, aunque sea, pueda absolverlo, pero entendemos de que, como se ha corrido traslado, solicito que se declare improcedente el mismo. Gracias, doctor. Sí, Edward García Navarro. 3 minutos, doctor. Doctora, disculpe. Somos de actor civil de la Procuraduría de Lavado de Activos y queríamos también dar nuestra absolución, dado que fue trasladado también a las partes nosotros, ¿no? Pero no se pronunció sobre la reparación civil. No. Estamos hablando del hecho fáctico y los medios de prueba. Sí, o sea, una de las partes justamente había objetado la reparación civil, pero ya en su fundamento ahorita no le hemos escuchado que no ha sustentado la misma. Entonces, si no lo ha sustentado sobre eso, no podemos... no Ya, pero quería pronunciar. dejarle presente que... No, Claro, está bien, ok. pero no le vamos a... Por eso es que no le concedemos la palabra. Ya. Muy bien, doctor Edward García, le escuchamos. Su derecho a réplica. Muchas gracias, señora presidenta, jueces de este colegiado. El representante del Ministerio Público estima que para poder atender estas cuestiones previas, necesariamente se tiene que oralizar la acusación. El problema está en preguntarnos qué acusación va a oralizar. La del 11 de marzo del 2021, la cual inició la etapa intermedia, la del 19 de agosto del 2022, que cita ad literem la resolución 110, o en su oralización va a tomar en cuenta las posteriores subsanaciones y correcciones que se han dado de esa acusación. ¿Qué acusación se va a presentar a este juicio? Evidentemente no sabemos qué acusación. Lo que ustedes deben tener presente son los hechos que recoge el juez de investigación preparatoria y que evidentemente no es el que contiene los hechos definitivos, depurados, completos. Y no es que tengamos que analizar la acusación, sino saber con qué acusación se va a trabajar este juicio, para evitar que todas las defensas sorteemos de los 22 documentos que actualmente hay en el proceso y que muchos de ellos ya están incorporados en el expediente judicial. Es cierto, señora presidenta, yo planteé nulidad al auto de enjuiciamiento resolución 110 porque el artículo 353 me lo permite. Y el juez de investigación preparatoria, en vez de superar la no individualización de los medios de prueba, señalar cuáles son los criterios de conducencia, pertinencia y utilidad, y esclarecer cuál es el hecho imputado, concreto, integrado, se limitó a pronunciar mi escrito de nulidad absoluta en un párrafo de 10 líneas. De 10 líneas, que dice que el auto de enjuiciamiento no exige pronunciarse sobre pertinencia, conducencia y utilidad, contraviniendo flagrantemente el fundamento 23A del Acuerdo Plenario 3-2023. Y además dice que los hechos que están descritos en la resolución 110 son los que ha propuesto el Ministerio Público. Pero ¿cuál escrito de la Fiscalía? No lo dice. Todos esos obstáculos... Eso ya lo dijo, señora abogada. los está trasladando a esta sala.
Y por ese motivo vengo a invocar los argumentos que el Ministerio Público dice ya se han resuelto con mi nulidad absoluta. Nada más. Doctora Juliana, ¿le escuchamos? Muy amable señora presidenta, señores magistrados. A lo importante, razones jurídicas para que ustedes puedan tomar en consideración y resolver debidamente. Veamos. Dice el señor fiscal aquí que el auto de enjuiciamiento no marca el objeto del proceso y que eso lo hace la acusación. ¿Cuál acusación? ¿La del 11 de marzo? ¿La del 28 de septiembre? ¿La del 6 de mayo del 22? ¿La del 16 de mayo del 22? ¿La del 30 de mayo del 22? ¿La del 19 de agosto del 22 que copia y pega? ¿La del 22 de agosto del 22? ¿La del 24 de agosto del 22? Y el mismo día otro requerimiento, 24 de agosto del 22. ¿La del 27 de septiembre del 22? ¿La del 18 de enero del 23? ¿Cuál acusación? ¿De cuál acusación se va a tener que defender cada uno de los procesados? ¿De cuál acusación se va a tener que defender la señora Keiko Fujimori? Evidentemente, el desorden que se ha generado producto, en este caso, de la deficiencia mostrada palpablemente por las 10, 11, 12, 15, 20 devoluciones del requerimiento fiscal, nos lleva no a otra situación, sino a aquella que causa indefensión, porque se está quebrando la garantía mínima y básica contenida en el artículo 139.14 de la Constitución, el derecho a que los procesados tengan conocimiento y la garantía de la imputación concreta, específica, detallada de qué se va a defender. Tan importante es este derecho que hasta que se repite en el artículo 139.15 de la Constitución y está plasmado en el artículo 9 del título preliminar del Código Procesal Penal. Ese es el gran agravio. ¿De dónde surge esta cuestión tan deficiente? La deficiencia palmaria evidenciada en las tantas veces repetida, reiterada, corregida, subsanada de la subsanación de la acusación fiscal. Segunda cuestión importante, señores magistrados, que hay que tener en consideración para que ustedes puedan tomar una decisión debida. Dice aquí que no queremos que se presenten las pruebas y que ahí está el listado de las pruebas. Es más, dice, cito textualmente, quiero conocer las pruebas. El fiscal quiere conocerlas, yo también las quiero conocer. ¿Cuáles son las pruebas por cada uno de los tipos penales que le está imputando a mi patrocinada? Por cada uno de los acusados. Es un listado genérico, está en el tomo 114 y siguientes. ¿Dónde están? ¿Qué es lo que marca la ley, artículo 352? La individualización de los medios de prueba. Pero no solo eso, determina además utilidad, pertinencia y conducencia. ¿Cuál es esta? Tampoco existe. Por estas consideraciones, señor magistrado, lo que nosotros consideramos aquí es que se sirva a atender a nuestra petición porque estamos ante una indefensión palmaria para cada uno de los procesados. Gracias. La defensa de Ore Guardia, también 3 minutos. Muchas gracias. Ante lo dicho por el señor Pérez. Tendría que decir en primer lugar que no necesitamos individualizar cuáles son las pruebas que han sido afectadas por esta falta de determinación, porque en los testigos no hay ninguna identificación. Es decir, no hay ninguna identificación de si estos testigos prueban tal o cual o tal delito de los distintos imputados en este proceso. En el caso de los documentos sí se hace por delito, pero no se hace por imputado. Solo en el delito de obstrucción a la justicia, que es el que le imputa a mi patrocinado, hay 17 imputados. Todos los documentales, que son 120, están referidos a todos los imputados, a solamente a alguno de ellos, más aún si mi patrocinado es el imputado ser coactor no ejecutivo, es el coautor no ejecutivo, a diferencia de los otros que son coautores ejecutivos. Entonces, obviamente, si se parte de que uno interviene en una etapa preparatoria y los otros en una etapa ejecutiva, tendrían que ser por lo menos los medios probatorios diferenciados. Y obviamente, mucho más todavía con las pruebas, con las pruebas extemporáneas. ¿Cuál es la trascendencia jurídica del copia y pega? Dice el señor fiscal. Bueno, la trascendencia jurídica del propio pega es que precisamente no consolida el auto de enjuiciamiento las 22 acusaciones o escritos de acusación que ha hecho el Ministerio Público y las dos que ha hecho después de terminar la etapa intermedia. Pues, obviamente por imposibilidad física, ¿no? Porque no podía ver el futuro, pero el Ministerio Público ha incluido 2 escritos adicionales con posterioridad a la emisión del auto de enjuiciamiento. Entonces, el auto de enjuiciamiento tendría que haber consolidado mínimamente todos esos escritos de acusación que ya los enumeró la doctora Juliana Loza. Creo que aquí hay un sofisma cuando se dice, no hay derecho claro que ha habido derecho a la defensa en la etapa intermedia y también la señora Fujimori, el señor Arsenio Orey, todos han tenido derecho a la defensa si no tengan abogado de oficio.
Ese es un sofisma. Lo que no estamos discutiendo aquí, lo que no discutimos aquí, es si ha habido derecho a la defensa en la etapa intermedia. Eso no lo estamos discutiendo. Lo que estamos discutiendo es si podemos nosotros válidamente ejercer derecho a la defensa en este juicio, con esa acusación. No estamos hablando del pasado, no estamos en este momento diciendo que hubo indefensión en la etapa intermedia. Lo que hubo es un juez que no sabía aplicar el derecho. Y por eso, en estos niveles, que es el nivel de juicio, venimos a ustedes, señores jueces, y les decimos, dennos las condiciones para poder defendernos válidamente en juicio. Dice el Ministerio Público que no he mencionado yo las condiciones fácticas, pero inmediatamente ha dicho que se ha referido, creo yo, tratando de restarle importancia al tema de la amenaza. El tema de la amenaza es uno de los tantos aspectos que han sido variados, y la razón por la que la amenaza con la que en principio se le imputaba como medio comisivo a mi patrocinado el delito de obstrucción a la justicia, que luego se quita, luego se pone inducción, luego amenaza, es muy sencillo, es simplemente gráfico de algo, señores jueces, y es: no sé de qué me voy a defender. No sé si me voy a defender de una inducción con amenaza, o mejor dicho, una amenaza, dicho porque no se induce con amenaza, en todo caso se coacta, se instrumentaliza con amenaza, o es una inducción sin amenaza por convencimiento de alguna razón, dinero, que es otro de los medios comisivos. No sé, es la razón por la que yo digo, ¿de qué me voy a defender? Finalmente, tendría que tener claro si el Ministerio Público en una de las tantas acusaciones me va a imputar que a mi patrocinado que ha amenazado o que solamente ha inducido. Porque dicho sea de paso, si es solamente inducido, eso sería típico porque se requiere un medio comisivo específico. Y finalmente, yo no estoy desdiciéndome, señores jueces, de mi fundamento. Lo que estoy diciendo es efectivamente lo jurídicamente correcto aquí, porque ya no hay forma de poder corregir esa acusación, es el sobreseimiento. Pero obviamente eso no le quita a ustedes el poder correctivo que como jueces pudiesen entender si entienden que estas nulidades son salvables y pueden subsanarse a partir de una reiteración de ciertos actos procesales en etapa intermedia. Eso evidentemente lo puede saber cualquier persona que haya, digamos, tenido algunas condiciones mínimas de procesal, aprobado un examen para juez, en fin, cualquier persona podría efectivamente haber respondido a esa pregunta tan fácil de la capacidad que tienen los jueces de poder identificar supuestos de nulidad y a partir de ellos emitir la resolución que corresponda, sin que la parte lo haya necesariamente solicitado. Por estas consideraciones, soy Percy García, por si acaso, para que lo recuerde el señor fiscal, y muchas gracias por el tiempo que me han dado. La defensa de Lorena Gamero. 3 minutos, doctora, por favor. Sí, señorita magistrada. Señorita magistrada, el Ministerio Público únicamente ha rechazado nuestro pedido, señalando de que esto ya fue resuelto por el juez de la etapa intermedia. Sin embargo, no ha mencionado, ¿no?, cómo es que se puede viabilizar un juicio oral con las omisiones e irregularidades que esta defensa ha observado. No ha dicho caso si el artículo 352.3 le exigía al Ministerio Público precisar la pertinencia, utilidad y conducencia de sus medios probatorios. ¿Acaso le ha sostenido al colegiado cómo es que podemos llevar un juicio oral sin esa precisión? ¿Le ha sustentado al colegiado cómo es que vamos a defendernos sin saber cuáles son las testimoniales que le competen a mi patrocinada? ¿Le ha dicho, señora magistrada, cómo es que mi patrocinada se va a defender sin saber de qué documentales, de los 120 documentos que se emplazan a los 17 acusados por distintos hechos? ¿Cómo vamos a viabilizar el juicio oral así? ¿Cómo se va a determinar el tema probatum? El señor representante del Ministerio Público dice, no, eso lo vamos a sustentar con la acusación, con la alegación en juicio oral. Sí, señorita magistrada, ¿pero qué? ¿Entonces va a subsanar una vez más ante el colegiado? Entonces, evidentemente parece que el Ministerio Público no ha estado en la etapa intermedia junto con todas las defensas, en donde nosotros sí hemos observado cada una de estas irregularidades. Lamentablemente, el juez de la etapa intermedia no cumplió con su deber, y eso es precisamente lo que esta defensa ha venido a presentar a su judicatura, dándole cuenta de esta situación, con la cual es inviable que podamos empezar un juzgamiento bajo tales condiciones. Solamente se pide que nos dé las condiciones para podernos defender, señorita magistrada. Gracias, doctora Jenny Vilcatoma. 3 minutos. Muchas gracias, señora magistrada. Quisiera pedir autorización, por favor, para proyectar. Doctora, sí, estamos en réplica, doctora. 3 minutos para su ¿Me réplica. podría, por favor, permitir proyectar una imagen, señora magistrada? ¿Sobre qué, doctora?
Ya, bueno, en todo caso, voy a dar lectura a la providencia sin número del 28 de junio que ha sido notificado a esta defensa técnica, en la cual el doctor José Domingo Pérez ha declarado consentida la disposición 9 con la que ha dado por concluida la colaboración eficaz, denegando un acuerdo. Lo que quiere decir, señores magistrados, que solicitar a la judicatura que se le corra copias al Ministerio Público por la comisión del delito previsto en el artículo 409, literal B, del Código Penal, no es más que una práctica para amedrentar a esta defensa técnica por lo que viene solicitando en esta audiencia. Si este procedimiento ha sido denegado y ha sido declarado consentido en la vía que corresponde al nivel del Ministerio Público, ya no existe la reserva. Y esta defensa acude al colegiado en esta etapa por cuanto esta colaboración eficaz, sin encontrar una causal de acuerdo a ley en el artículo 25, ha sido denegada en forma posterior a la conclusión de la etapa intermedia. Esta es la etapa indicada para que la defensa técnica pueda solicitar la nulidad de todo lo actuado, por cuanto no pudo ejercer el derecho a la defensa con libertad e igualdad de condiciones respecto al Ministerio Público y el resto de las partes. Se vulneró su derecho a la defensa durante la etapa intermedia. En ese sentido, señora magistrada, entiendo que el señor representante del Ministerio Público ha optado por guardar silencio respecto a todas nuestras alegaciones, es por lo que no se pretende que se conozcan las graves irregularidades que han acontecido en este proceso. En ese sentido, quiero aclarar también, señora magistrada, que el doctor Mejía, según versión del señor representante del Ministerio Público, de estar en audiencia hubiera aceptado la comisión de los delitos imputados. Eso no hemos dicho, señora magistrada. Lo que hemos dicho es que en el acta de fecha 11 de junio, de acuerdo a las circunstancias, el doctor hizo ese reconocimiento para los fines de la conclusión del procedimiento, aceptando el procedimiento y otorgándosele el premio que correspondía. A lo que nos referimos al indicar de que si el doctor Mejía Leca hubiera estado en condiciones de salud adecuadas, el día de hoy se hubiera presentado para sustentar esta nulidad por cuanto ha encontrado conculcado de manera absoluta su derecho a la defensa, por cuanto durante la etapa intermedia continuó exigiendo con escrito que se dé por concluido y se materialice el acuerdo y la homologación del procedimiento de colaboración eficaz, lo cual, sin responder, el señor representante del Ministerio Público desaprobó sin motivación alguna y sin encontrar una causal de acuerdo a ley, lo que en definitiva ha dejado en un total estado de indefensión al doctor Luis Mejía Leca, que tendría que presentarse en juicio oral una vez que se defina su situación y esperemos que se recupere por completo para que pueda también ejercer su derecho a la defensa en la etapa que corresponde. Esperemos que ese momento llegue. Sin embargo, si así fuera, no tendría medios de prueba que se habrían introducido al juicio oral, más allá de los que presentó en apariencia el derecho de defensa en litigio. ¿Y por qué usamos esa denominación, señora magistrada? Porque a nivel del Ministerio Público, cuando una persona se acoge a la colaboración eficaz y para mantener la reserva de esa investigación, porque además la persona tiene una clave, en la investigación o en el proceso, se da la apariencia que el proceso contra la persona continúa. Sin embargo, hay un procedimiento de colaboración eficaz y lo que se hace es sostener pues una defensa técnica en apariencia. A eso nos referimos. Y el doctor Mejía Leca nunca pudo ejercer su derecho a la defensa desde las absoluciones, incluso desde la misma etapa de investigación preliminar y preparatoria, señores magistrados. No pudo solicitar la actuación y la obtención de elementos de convicción de descargo. Así, en ese tamaño de desigualdad, se enfrentó a una acusación durante la cual su proceso de colaboración eficaz no había sido concluido, pero tampoco fue comunicado de que este iba a ser desaprobado en su oportunidad para que pueda defenderse conforme a ley e igualdad de condiciones respecto al señor representante del Ministerio Público. Incluso, si se ahora está repitiendo, eso ya lo dijo. Incluso, señora magistrada, de haberse hecho esta comunicación y esta denegatoria antes de la etapa intermedia, el señor Luis Mejía Leca tenía toda la oportunidad de defenderse durante la etapa intermedia, lo cual no ocurrió. Y téngase en cuenta y se revise cada uno de los documentos, señora juez, que no se llevó a cabo en forma posterior un acto de investigación o de corroboración que dé cuenta que la información no era útil, no era pertinente, no era valiosa, que existía falta de corroboración o que había algún tipo de falta a la verdad. Me sorprende, señora representante, señora juez, que el señor representante del Ministerio Público pretenda asustar a esta defensa técnica
indicando que se le investigue por haber revelado indebidamente la clave de un colaborador eficaz. Sin embargo, no denunció a los medios de comunicación como el Diario de la República cuando en su oportunidad en pleno procedimiento reveló su identidad. En este proceso, en esta etapa de todavía previa a la instalación del juicio oral, esta defensa técnica solicita la nulidad de todo lo actuado a efectos de que se le vuelva a notificar la acusación al señor Luis Mejía Leca y pueda absolver la misma con la libertad y en igualdad de condiciones que todas las partes. Solicitamos, señora magistrada, un pronunciamiento por cada uno de los aspectos alegados, porque la defensa técnica pretende agotar la instancia para acudir a las instancias constitucionales y verificar la vulneración al derecho a la defensa, el derecho a la prueba y cómo se ha usado indebidamente un procedimiento de colaboración eficaz, no solamente para obtener información que sí se usó en las etapas correspondientes ante pedidos ante el Poder Judicial, sino cómo se utilizó, cómo se obtuvo información de otras investigaciones que no se consignó en las actas y que tampoco se le otorgó el premio que la ley prevé. En todo sentido se ha vulnerado. Señorita abogada, concluye, por favor. Del derecho a la defensa del doctor Luis Mejía Leca, no solamente porque se ha desaprobado la colaboración eficaz y se le ha dejado en total estado de indefensión, sino que además de haber colaborado en toda la investigación, se le ha dejado en total desprotección. Esto afecta el procedimiento de colaboración eficaz, porque así las personas que deciden aportar información se encuentran abandonadas frente a conductas de mala fe procesal como la que ha tenido el señor fiscal Domingo Pérez. Y solicito también que se adopten las acciones ante las autoridades de control respecto a este hecho y solicitamos un pronunciamiento debidamente motivado luego de la evaluación de cada uno de los argumentos que hemos usado y de los elementos de convicción que hemos presentado, una vez que el procedimiento de colaboración eficaz ha sido declarado consentido en su denegatoria y que por lo tanto no hay ningún tipo de... Doctora, le voy a cortar, concluya. Declara infundado el pedido de remisión de copias a una fiscalía penal en aplicación del artículo 409 literal B, pues no se ha incurrido en ninguna develación indebida, sino después de la disposición de archivo definitivo de todo el procedimiento, se ha procedido a acudir a la autoridad judicial y en audiencia pública de inicio del juicio oral. Gracias. Muy bien. Vamos a continuar con la audiencia. Vamos a escuchar ahora, hay un escrito presentado para la defensa de Vicente Ignacio Silva Checa. De cuenta, por favor. Sí, señora magistrada, es el escrito número 25290-2024, presentado con fecha 25 de junio del 2024. Bajo las humillas solicito la prescripción en favor de Vicente Ignacio Silva Checa. A ver, espere. Doctor, ¿quiere hacer dúplica? Sí. 3 minutitos, doctor, por favor, porque ya hemos escuchado a todas las partes, ya tenemos clara la... Mi derecho lo voy a ejercer como representante del Ministerio Público con el debido respeto. Lo que están buscando los señores abogados, y ustedes lo han podido escuchar, es que se ha habilitado, lamentablemente, a pesar de lo que el Ministerio Público había informado, un escenario que no está regulado en la norma. Con lo cual están solicitando que ustedes hagan un saneamiento que no es competencia del juez de juzgamiento. Porque la propia resolución del autoenjuiciamiento, al amparo del artículo 353, numeral 1, indica que es irrecurrible. Y están utilizando la nulidad precisamente para ir por donde la ley procesal no lo establece. En ese orden de ideas, creo que es manifiesto este espacio que se ha abierto, que más que razones jurídicas, son razones las cuales no se resisten en derecho absolutamente. Eso sería todo. Muy bien. Sí. Muy bien, vamos a dar cuenta de 2 escritos más para tomar ya la decisión respectiva, por favor. El siguiente escrito, señora magistrada, es el 25696-2024, presentado por la defensa de Arsenio Oreguardia, con fecha 27 de junio de los corrientes, bajo la sumilla nulidad de la resolución número 12 del 24 de 2024. Hay 2 escritos más. No, pero hay una de prescripción también que me han dicho. Sí, prescripción en favor de Ignacio Silva Checa, el escrito 25290-2024. De ese vamos al abogado defensor de Ignacio Silva Checa. Hay un escrito donde pide la prescripción. Sí, señora magistrada. Sobre este punto, ya hace un momento hubo un debate
sobre si se iba a hablar sobre los hechos del caso, y en este caso si nosotros exponemos nuestra excepción de prescripción, sí se va a entrar a temas que están vinculados a los hechos del caso y que en teoría usted no podría conocer hasta que el Ministerio Público haga una exposición de la acusación. Además, también entendíamos que en este caso estas solicitudes de nulidad sí eran pertinentes discutirse en esta etapa, porque justamente la pretensión de las partes que plantearon estas nulidades era que se declare nulo el autoenjuiciamiento y por lo tanto no se podía instalar la audiencia. Pero en este caso, que es una incidencia de prescripción donde se van a tocar temas ya respecto a los hechos imputados, creemos que sí, el orden correcto sería que primero sea el representante del Ministerio Público el que exponga los hechos ante el juzgado pluripersonal como señala la norma, ¿no? Y que no sea una parte discutiendo una incidencia aislada quien exponga los hechos del caso ante los magistrados. Esa es nuestra posición, pero quedamos sujetos a lo que usted señale. Vamos al otro escrito presentado por la defensa de Arsenio Oreguardia, que pide la nulidad de resolución número 12. Sí, doctora, muchas gracias. Ahorita lo siga, doctor. Muchas gracias. Efectivamente, nosotros presentamos un escrito pidiendo la nulidad de la resolución 14, por la cual se deniega determinados actos específicos que hemos solicitado en relación con el expediente judicial digitalizado. Y tienen que ver fundamentalmente con 4 puntos que hemos solicitado disponga el colegiado, su incorporación, y también con algunos defectos formales respecto a los cuales entendemos que no ha habido una respuesta clara por parte de la resolución cuya nulidad hemos deducido y estamos oralizando en esta etapa. Los argumentos, obviamente, de la nulidad están centrados fundamentalmente en el incumplimiento del artículo 136 y 137. Vamos a ver que hay vicios tanto improcedendo como adjudicando, pero que también tienen que ver claramente y directamente con el derecho a la defensa, lo que evidentemente sustenta nuestra nulidad absoluta en la medida en que se estaría violando un derecho de carácter constitucional. Primera cuestión, sobre la incorporación de 5 versiones de la acusación. Nosotros hemos señalado que efectivamente el artículo 136 del Código Procesal Penal establece como uno de los elementos que debe recogerse en el expediente judicial, son todos los actuados relativos al ejercicio de la acción penal. El colegiado ha dicho que no ha lugar a nuestro pedido porque ya se contiene dentro de el expediente judicial el requerimiento acusatorio, que sería la acusación del 19 de agosto del 2022. Y obviamente nosotros entendemos que la norma es bastante explícita en el sentido de no limitarse al requerimiento de acusación que ha seleccionado aleatoriamente el juez en el auto de enjuiciamiento, sino que tendría que incluirse los distintos, es decir, los 22 documentos a los que hemos hecho mención, tanto mi defensa como la defensa de varios de las personas aquí acusadas. Y específicamente hay 5 escritos que no contiene el expediente judicial y que creemos que debería estar. Nuevamente, entendemos que esto, con independencia de la nulidad que podría generar o en todo caso de la incapacidad de defensa que habría para manejar 22 documentos a la vez, ni siquiera tenemos los 22 documentos incorporados en el expediente judicial. ¿Qué documentos no están? En primer lugar, el documento llamado corrección del escrito de subsanación de fecha 19 de agosto de 2022. Aquí parece que hay una confusión en la decisión por parte del colegiado porque entiende que ese documento sí está contenido, pero en realidad es que hay 2 documentos de la misma fecha con el mismo título, solo que uno es de 2 folios y otro de 7 folios. Y solamente se contiene el escrito de 2 folios, pero no el escrito de 7 folios. Es decir, el documento que se llama corrección del escrito de subsanación de fecha 19 de agosto de 2022, que se presentaron ambos escritos el 24 de agosto del 2022. Solo está incorporado en el expediente judicial uno, el de 2 folios, pero no el otro de 7 folios, escritos con los mismos tenores y que ya vimos además que inciden en la acusación claramente. Segundo, el escrito de retiro de acusación y otro del 26 de octubre de 2021, en la Fiscalía retira la acusación de algunos acusados, pero sobre todo, además, en la página 68 establece que la Fiscalía sostiene que todos los elementos vinculan a todos los acusados, todos los elementos de convicción, nuevamente con esta lógica sábana de entender que todos los medios probatorios servirían para poder sustentar la imputación de todos los imputados por todos los delitos. Y entendemos, obviamente, que independientemente de este tema, incide claramente en la acusación. El tercer documento que tampoco está es el retiro de acusación del 19 de julio de 2022, que retira la acusación respecto a algunos acusados, entre ellos el señor Jorge Yoshiyama Sasaki. El escrito 4, que es el escrito ofrezco medio de prueba al requerimiento acusatorio, es decir, al requerimiento acusatorio del 18 de enero de 2021. La Fiscalía incorpora a estos documentos extemporáneos 14 medios de prueba, entre ellos el acta fiscal de la diligencia de colaboración eficaz del señor Yoshiyama Sasaki.
Y el quinto documento es el documento que lleva por título Precisa argumentos de medidas coercitivas de fecha 18 de mayo de 2023, escrito que tiene como objeto comprender elementos de convicción extemporáneos que realizó la Fiscalía en el momento de sustentar la variación de las reglas de conducta en la medida de coerción. Entonces, todos estos escritos, señores miembros del colegiado, inciden en la acusación fiscal, que ha sido, como lo hemos mencionado ya anteriormente, ilegítimamente fragmentada y que obviamente tendría que tenerse en consideración necesariamente dentro del expediente judicial. Entendemos que esto no está, entendemos que esto no se limita al requerimiento acusatorio del 19 de agosto como lo 2022, como lo ha resuelto el colegiado, sino que deberían incluirse todos los documentos, todos 22 documentos que tienen incidencia, como ya lo hemos mencionado, en el tema antes escrito, en relación a la acusación por toda esta fragmentación a la que hemos hecho mención. Incluso, como le mencionaba, incluso hay dos documentos posteriores a la etapa de control de acusación, pero bueno, eso ya en todo caso tendría que ver con la nulidad discutida anteriormente. El segundo punto, lo que pedimos nosotros es la incorporación completa de las resoluciones, determinaciones o decisiones de los jueces de control ante las discrepancias de la Fiscalía y la Defensa en relación a qué hecho o qué contenido, componente o aspecto del hecho debe ser objeto del juicio. El colegiado señala que debe de negarse, ha señalado así en la resolución que es frente a la cual estamos deduciendo nulidad, que esto, el órgano judicial, el colegiado, no tendría competencia para pronunciarse en relación a la incorporación completa en las resoluciones de todo lo que se habría argumentado, alegado y decidido finalmente en las mismas. Y obviamente esto es correcto en el sentido de que efectivamente son ustedes no tienen la capacidad de poder determinar cómo se resuelve estas decisiones que se han tomado por parte del juez de investigación, de la investigación preparatoria a nivel del control de la acusación. Pero también es cierto que en la medida en que esas resoluciones sirven para definir aspectos propios de la imputación, deberían contener completamente los debates y así poder definir claramente cuáles son los hechos y los componentes de los hechos que finalmente se van a discutir en juicio. El Acuerdo Plenario 3 del 2011 establece que efectivamente las resoluciones orales deben transcribirse en el acta de forma integral, y es cierto que establece esa limitación para las resoluciones que son impugnadas, no para las no impugnadas, pero el sentido de la transcripción completa es porque va a ser revisado esto por un órgano de apelación, es decir, por una segunda instancia. Y en el presente caso, si bien no existe una segunda instancia, definitivamente el colegiado va a tener que recurrir a estas resoluciones judiciales para poder identificar cuáles son los hechos específicamente que se van a llevar a juicio, qué componentes del hecho finalmente se van a incluir o no. He mencionado, por ejemplo, el aspecto referido a la amenaza como medio que mi patrocinado habría utilizado para obstruir a la justicia. Y obviamente es importante determinar finalmente qué es lo que el juez, al momento de decidir esto, ha definido como el hecho que finalmente va a pasar a juicio, de cara nuevamente a poder ejercer una defensa debida a nivel de juicio. En tercer lugar, señores miembros del colegiado, nosotros hemos solicitado que se incorporen a la carpeta judicial las determinaciones fiscales sobre los medios probatorios. Y esto establece o constituye una cuestión que sí está incorporada en el artículo 136, y obviamente resulta necesario por un aspecto muy importante, y es por lo que ya hemos discutido a nivel de la nulidad anteriormente planteada, que tiene que ver con esa subsanación oral que ha hecho el juez de la investigación preparatoria, juez de control de acusación, en la medida en que ha sido a partir de esas determinaciones fiscales hechas en pleno control de acusación, en el que se han identificado la pertinencia, conducencia y utilidad. Si eso no se encuentra transcrito en las determinaciones, si eso no se encuentra recogido en las actas en las que el Ministerio Público hace esas precisiones de manera completa y no solamente mediante un resumen a criterio del auxiliar jurisdiccional, obviamente estamos generando una, digamos, consolidación de la situación de violación al derecho a la defensa que ya hemos anunciado en nuestra nulidad anterior. Es decir, no solamente la Fiscalía no hizo eso en la acusación escrita, el juez le permitió ilegítimamente hacer una subsanación oral, sino que incluso no podemos venir a este juicio teniendo dentro del expediente judicial las actas con la transcripción completa de aquellas determinaciones que el Ministerio Público hizo en relación a los medios probatorios. Entonces, no solamente hay una, reitero, afectación a la forma en la que tendría que haberse hecho a nivel de control de acusación, sino sobre todo, y esto es muy importante, está limitando nuestro derecho de juicio. En cuanto a la incorporación del cuaderno y la sentencia de homologación de colaboración eficaz del señor Jorge Yoshiyama Sasaki, nos han dicho
la resolución del colegiado que esto no ha sido ofrecido como medio probatorio, y esto no es así. El señor Luis Mejía Leca lo incorporó y está, como se puede ver en el folio 5.891 del auto de enjuiciamiento. Es decir, él solicitó la incorporación de la carpeta denominada Colaboración Eficaz CE 217-11, y es evidentemente un medio que ha sido oportunamente ofrecido y que debería, por lo tanto, también incluirse dentro del expediente judicial como uno de los aspectos que se discutirán probatoriamente en juicio. En cuanto a los defectos formales, la resolución nos dice que estos defectos formales no existen, pero no hay ninguna identificación de los mismos de que efectivamente se hayan cumplido. Existen hojas que no están foliadas, hojas que no se leen, las hemos precisado en nuestro escrito con numeración específica, y obviamente estos aspectos no han sido resueltos y por lo tanto solicitamos que en ese sentido este colegiado revise con los argumentos que acabamos de exponer y evidentemente por estar detrás de ello el derecho a la defensa, que es fundamental, sobre todo de cara a un eventual juicio, y efectivamente ordene la incorporación de todos los aspectos que estamos solicitando. Finalmente, también no es menos importante reseñar que la forma en la que el colegiado ha tramitado nuestro escrito en relación a la incorporación de ciertos aspectos dentro del expediente judicial no se ha ceñido a lo que establece el artículo 137 del Código Procesal Penal, en la medida en que claramente este artículo establece que cuando hay un escrito de observaciones como el que nosotros presentamos, donde se incorpora la inclusión de ciertos actuados, este debió haber sido trasladado a los demás sujetos procesales por el plazo de 5 días, ¿no? Y luego de eso recién el presente colegiado tendría que haber tomado una decisión en el plazo de 2 días, procedimiento del artículo 137 que no se ha cumplido. Por lo tanto, existen tanto aspectos o vicios referidos a la decisión, vicios adjudicando, pero también improcedendo en la forma en la que se ha tramitado nuestra solicitud de incorporación, lo que evidentemente genera una, digamos, doble afectación a las formas requeridas y que obviamente sustentan nuestra nulidad y por lo tanto una revisión por parte de ustedes en el sentido de darle trámite y aceptar la incorporación de todos estos documentos que hemos solicitado, tanto de la acusación como de los medios probatorios, colaboraciones eficaces, resoluciones judiciales y determinaciones fiscales transcritas de manera completa para poder ejercer el derecho a la defensa en su momento a nivel de juicio. Fiscal, se le corre traslado. Sí, advertimos una inobservancia del principio de taxatividad, toda vez de que si una parte no está conforme con una resolución, lo que corresponde es el recurso. Entendemos de que el recurso de reposición era el mecanismo procesalmente idóneo para solicitar la revisión por parte del colegiado y, de ser estimado, pues ampararse en lo que sea pertinente. Sin embargo, el señor abogado plantea una nulidad y como nulidad pues tiene que justificar cuál es la trascendencia de su pedido, toda vez de que estamos en un escenario en que nos encontramos en una audiencia inaplazable y lo que el señor abogado nos dice, el expediente le he formulado algunas observaciones porque no me gusta la foliatura. Entonces, entre en que sea esta audiencia inaplazable, el señor abogado les plantea ese pedido. Entonces, creemos que debe ser desestimado el pedido que viene formulando el señor abogado. Esto sin perjuicio de que en el desarrollo del juzgamiento, si es que advirtiera de que hay alguna situación del expediente judicial, se puede corregir, subsanar, toda vez que la norma así lo permite y está establecido así en el ordenamiento procesal penal. En ese orden de ideas tiene que ser declarado infundado su pedido. Sí, señor, ¿algo que más quiera agregar, doctor? Un minuto, por favor. En ningún momento he dicho que no me gusta la foliación. Creo que en eso estamos claros, salvo que me haya confundido en mis expresiones, pero creo que, digamos, mi memoria no me falla tanto. El Ministerio Público no ha respondido a ninguna de las alegaciones que he hecho yo en relación a los distintos 5 documentos que falta de la acusación, al cuaderno de colaboración eficaz, a las resoluciones integrales y tampoco a las determinaciones fiscales en cuanto a los medios probatorios. Por lo tanto, entiendo que no tiene argumentos para responder a ello. Muchas gracias. Sí,
Sí, doctor, un minuto, por favor. Todo eso ya fue resuelto en la etapa intermedia y no vamos a agotar el tiempo que el Ministerio Público debe destinar o coadyuvar para que se destine para la instalación de la presente audiencia. Señor abogado, solo una pregunta, doctor Percy García. Usted dice hay una sentencia de declaración eficaz que ha sido ofrecido. ¿Ha sido ofrecida o ha sido admitida? Son dos cosas totalmente diferentes. Déjeme, lo tengo aquí. Fue admitido como parte del caudal probatorio ofrecido por la defensa técnica del señor Luis Mejía Zapata, carpeta denominada colaboración eficaz, conforme se puede verificar del folio 5891 del autoenjuiciamiento. ¿De qué defensa lo solicitó? Luis Mejía. Luis Mejía Leca. Folio 5891 del autoenjuiciamiento, ahí está. ¿Sabe usted algo de eso, señor fiscal? Sí, que no es cierto lo que señala el señor abogado defensor. Solicito en todo caso unos minutos para buscar la resolución judicial correspondiente, atendiendo que no se está obrando con buena fe en este colegiado y no se permite que continúe esta audiencia para la instalación de juicio oral. Solicito unos minutos, por favor. Bien. Sí, a ver, señor abogado, ¿en qué folios, en qué parte del autoenjuiciamiento se tiene como admitido? A ver, ¿O del expediente judicial? En el autoenjuiciamiento está en el folio 5891. Luego entendería que hubo un escrito de integración y que el señor fiscal se opuso por decir que era reservado, ¿no? Ya, pues si el fiscal se opuso porque era reservado, entonces no se admitió. ¿Perdón? Claro. Porque mi modesta opinión es que una sentencia de colaboración eficaz no podría nunca. No, la ser admitido. carpeta de colaboración eficaz. Tampoco, porque es reservada. Por eso es que me parecía bastante raro. Pero vamos a darle 2 minutos al fiscal para esto. ¿A qué fojas dijo, doctor? 5891. No lo tengo. Cuaderno, hay testigos, documentos, archivador. Doctor, si me permite. Por favor. Sí, fue admitido, solo que luego el señor fiscal, mediante un escrito de aclaración, pidió que fuera excluido, dado esa situación digamos, la existencia de la colaboración eficaz, que dicho sea de paso ahora ya está cerrada, concluida, porque lo hemos precisado todos y no existe ningún tipo de reserva al respecto. Está bien, pero si luego el fiscal lo aclaró y fue excluido, no está admitido el documento, pues, doctor. Usted está pidiendo que se incorpore algo que no... Yo de su propia palabra lo deduzco, ¿sí, doctor? Sí, con la resolución 112 se corrige esa resolución a la que se hace referencia el señor abogado. Solicito que se exhorte al señor abogado, proceda a adecuar su conducta a los fines de este proceso y no hacer esta clase de pedidos que están dilatando el desarrollo de esta audiencia, señora presidenta. Gracias. Muy bien, vamos a suspender. Un ratito vamos a tomar la... Estamos en una transmisión en vivo desde la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Estamos en el momento de una decisión de argumentos y contraargumentos, tanto por parte de la Fiscalía como la defensa. En este caso, puntualmente nos referimos a la defensa del letrado Percy García. El colegiado coordina en forma interna para absolver justamente la solicitud de la defensa y ante ello el fiscal que está en este caso representando al ente acusador, el doctor Domingo Pérez, señaló que se exhorte en caso de que esa afirmación no sea la verídica. Eso es lo que se ha entendido en esta exposición de réplicas, dúplicas, de idas y venidas en esta audiencia que se lleva a cabo en la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Como ustedes saben, amigos de Justicia TV,
todo esto se genera a raíz de las solicitudes de nulidad presentadas por las defensas de los acusados. Vale decir, escrito presentado por el acusado Ignacio Silva Checa, de Arsenio Oreguardia, asimismo del propia Keiko Fujimori. Lo cierto es que aún no se instala el juicio oral por los pedidos, reitero, de nulidad de los 4 acusados hasta este momento, y siendo exactamente 4:43 y escuchamos la resolución al respecto. En esta audiencia, previa a la realización del juicio oral, los abogados defensores han planteado nulidades básicamente al auto de enjuiciamiento. Y así se tiene que, por ejemplo, la defensa de Edward García Navarro cuestiona 2 puntos esenciales y pide la nulidad porque dice que es inviable continuar con este juicio porque no hay una imputación concreta, no se ha individualizado los medios de prueba, y que es imposible que se sanee en este acto el proceso, y por tanto pide que se declare nula la resolución número 110 por las falencias que existen, invoca el acuerdo plenario 3/2013, desconoce, señale cuáles son los medios de prueba que se van a actuar en el juicio oral, lo que le genera indefensión. Vuelve a repetir que los medios de prueba admitidos no han indicado la pertinencia ni la conducencia, y que hay un desconocimiento que no puede ser superado. La defensa de Keiko Sofía Fujimori Iguchi, en esa línea, señala que, de conformidad al artículo 150 del Código Procesal Penal, el marco fáctico del proceso, conforme al autoenjuiciamiento, es un copia y pega. No sabe ella cuál es la imputación de hechos tan graves contra su patrocinada y que esto no puede ser subsanado. Que ha habido diversas acusaciones que fueron devueltas al Ministerio Público, habla de más de 20, y que pese a que se dictó el autoenjuiciamiento, el Ministerio Público no ha precisado cuál sería el elemento fáctico de que se le acusa para poder continuar con esta audiencia. También señala que los medios de prueba, dice que nos invita a ver el tomo 114, 115 y 6, donde el enjuiciamiento habla de un listado de medios de prueba de manera genérica, y que en consecuencia, de conforme al artículo 352 del Código Procesal Penal, no se ha indicado la utilidad, conducencia y pertinencia. Y que señala que ha formulado diversas oposiciones en las audiencias de control y que no han merecido una respuesta por parte del juez de investigación preparatoria, cuestionando básicamente el actuar del juez de investigación preparatoria, y solicita la nulidad de la resolución número 110. En ese orden, también la defensa de Sergio Oreguardia cuestiona el autoenjuiciamiento porque no cumple los requisitos establecidos por la norma, no hay una estructura defectuosa, indica. El juez eligió al azar cuál de las acusaciones incompletas cogía para dictar el autoenjuiciamiento. Hay una acusación en blanco, se ha generado completa indefensión a su patrocinado, incluso habla de 2 verbos rectores que no han sido definidos cuál de ellos es por el cual él debe ser juzgado en esta audiencia. Y comparte el criterio de la doctora Juliana Loza, que hay diversas observaciones que lo han tomado incluso como Fred el ratas del auto del juiciamiento. Y que en cuanto a su patrocinado, vuelve a repetir que no sabe cuál es el verbo rectal, engaño, la amenaza, y pide que mínimamente se tome en cuenta lo señalado. Ha indicado también que, repitiendo lo que dice la doctora Juliana Loza, que este autoenjuiciamiento es un copia y pega. El juez ha copiado y ha pegado, y mínimamente debería tener por lo menos una imputación y los medios de prueba de que defenderse. También cuestiona que el juez no había individualizado las pruebas y de más de 1000 testigos, y que solo se ha dedicado el fiscal a subsanar oralmente sus requerimientos. Que hay pruebas extemporáneas, que exige el derecho de defensa, que habría sido afectado. Luego habla de que las actas que se llevaron a cabo en la etapa intermedia no habían sido transcritas, y por tanto pide la nulidad
de la misma incluso invoca el expediente número 11 de 2019 de la Corte Suprema, que devolvió el expediente precisamente porque no se hizo un correcto control. Y asimismo solicita el sobreseimiento del proceso aplicando el artículo 463 del Código Procesal Penal, porque no ha habido una convalidación y subsanación y en consecuencia debe ser sobreseído el proceso. La defensa de Lorena Mariana Gamero Calero va en el mismo orden. Lo que ella dice y solicita es que se devuelve el expediente también al juzgado de investigación preparatoria, porque tampoco, según su criterio, no hay hechos imputados a su patrocinado y de manera distinta. No sabe de qué se debe defenderse, no se ha fundamentado las suposiciones que ella habría formulado y que ha pedido el reexamen y tampoco eso ha sido debidamente motivado y justificado por el juez. Simplemente el juez se dictó a efectuar el auto de enjuiciamiento, que hay una litispendencia, y señala que la sala ya ha rechazado la apelación de la cual ha interpuesto en su momento y que esto le ha generado indefensión. Por último, la doctora Jenny Vilca Toma, del acusado de Mejía Leca, solicita que la nulidad, no hasta la etapa en que se editara el enjuiciamiento, sino hasta el inicio de la etapa intermedia, precisando entre sus argumentos que su patrocinado se había acogido a un proceso de colaboración eficaz, y si bien es cierto, luego del requerimiento acusatorio habría hecho un informe sobre los medios de prueba que debía ofrecer, que habían sido admitidos por el Ministerio Público, se ha generado indefensión, dado que ella solamente formalmente había dado cumplimiento a lo que indica la norma porque estaba ya sometida a un proceso de colaboración eficaz, el mismo que al final no fue aceptado por el Ministerio Público, y es por eso que ella solicita que se retroceda el proceso hasta la etapa de acusación antes de la audiencia de etapa intermedia. El Ministerio Público señala, le deniega la colaboración eficaz y al negarle le imposibilita a ella, a la defensa, de ofrecer medios de prueba de su patrocinado. El Ministerio Público ha señalado que en el presente caso hay una imputación que no lo ha precisado, porque si hubiera alegato de inicio, él hubiera indicado cuáles serían la imputación y los medios de prueba que hubieran sido ofrecidos. Asimismo, indica en el caso de la defensa de Fujimori Iguchi, ella también no le ha indicado qué aspectos de la acusación están errados, qué es lo que no es válido y que le afectaría su derecho de defensa. Y que lo que pretende es que se retrotraiga a la etapa intermedia, donde hay una confusión, porque lo que quiere es un control sustancial o formal. Señala que indica que hubiera defensiones en bloque, el que le habrían generado indefensión, pero indica no haber indicado dónde estaría, dado que ella estuvo en todas las audiencias y todos los abogados defensores y pudieron escuchar y efectuar el debate respectivo. En cuanto a la defensa de Oreguardia, también cuestiona el Ministerio Público, dice, no ha indicado si es una defensa ineficaz. Las nulidades planteadas fueron resueltas por el juez, se habla de una falta de imputación y también cuestiona los medios de prueba, pero que estos han sido debidamente analizados por el juez. Y en cuanto al sobreseimiento, entiende que se habría desistido. De lo formulado por todas las partes procesales, ha habido derecho de réplica, que hemos escuchado todas las partes concurrentes, y posteriormente la defensa de Vicente Ignacio Silva Checa ha interpuesto excepción de prescripción, y en esta audiencia ha dicho que como no hay alegato de inicio, no podría precisar y exponer qué hechos ameritan que a su entender estos hayan prescrito. La defensa de Oreguardia ha interpuesto recurso de nulidad de la resolución número 14 que ha expedido, porque él solicitó la incorporación de diversos medios de prueba, indicando que se retiró la acusación, que no hay esos escritos de retiro de la acusación, tampoco hay los escritos de ofrecimiento de medios de prueba, y que hay resoluciones que no han sido transcritas, ha indicado, y asimismo indica que la sentencia de colaboración eficaz no ha sido tampoco en el expediente. Sin embargo, en este debate ha quedado aclarado que no es un medio de prueba admitido por el juez de investigación preparatoria. Análisis y fundamento de la decisión. El Tribunal Constitucional, en el expediente número 4/2010, en el fundamento 26 señala
que se puede afirmar que los derechos fundamentales no son absolutos, sino relativos, es decir, que el contenido de cada derecho fundamental no es definido, sino que en cada caso en concreto se debe definir esa situación especial que va a afectar los derechos fundamentales. En cuanto a las nulidades de que este proceso retorne al juzgado de investigación preparatoria, dado que básicamente no hay una imputación concreta, el Ministerio Público no habría señalado de los medios de prueba para qué imputado es, debe precisarse lo siguiente. Lo que en realidad pretenden los abogados defensores es plantear recurso de nulidad. Y al respecto debemos precisar algo de esto, lo ha dicho el señor fiscal, pero lo vamos a precisar nosotros. La defensa de Keiko Fujimori para pedir su nulidad ha invocado la casación 413-2014, Lambayeque. Y efectivamente es una casación que lo usamos mucho los jueces. Y en esta casación la Corte Suprema habla ya de qué cosa es el recurso de nulidad. Y en ese contexto señala lo siguiente. E indica el fundamento 28º. Al respecto debe precisarse que la nulidad de un acto procesal implica que el mismo se encuentra viciado y por tanto debe dejar de existir en el ordenamiento jurídico. En atención a la gravedad de la causa de nulidad, es que se puede hablar de nulidad absoluta y relativa. Y hace un análisis en el fundamento 29 de la nulidad relativa y la nulidad absoluta. En la nulidad absoluta, que es lo que ha invocado sobre todo la defensa de la imputada Fujimori Iguchi, que invoca el artículo 150 del Código Procesal Penal, inciso E, ¿qué dice la instancia suprema? El Código Procesal Penal define la nulidad absoluta a la inobservancia del contenido esencial de los derechos y garantías previstos en la Constitución. El criterio seguido en esta definición, dice la Corte Suprema, es que la protección de los derechos fundamentales es parte de la esencia del ordenamiento jurídico y por tanto la labor del magistrado entonces podemos señalar, determinar si ha habido una grave afectación de los mismos y esta será atendible como un vicio procesal. Y ahí viene lo más importante. En el fundamento 31 dice, el magistrado del tribunal revisor tiene la capacidad para declarar de oficio una nulidad absoluta. La segunda sección, estrechamente vinculada al caso de absoluta, es la competencia del Tribunal Superior. En consecuencia, este órgano jurisdiccional, estando los argumentos formulados por las partes que piden la realidad de una resolución 110 dispuesta por el juzgado de investigación preparatoria de la misma competencia de este órgano jurisdiccional, se encuentra imposibilitado jurídicamente de declarar la nulidad del acto de una resolución expedida por otro órgano jurisdiccional. Ahora bien, el artículo 150 del Código Procesal Penal también señala lo siguiente. El artículo 150.3 dice, la declaración de nulidad conlleva la regresión del proceso al estado o instancia en que se ha cumplido el acto nulo. Sin embargo, no se podrá retrotraer el proceso a etapas ya precluidas, salvo en los casos en que así le corresponde de acuerdo a las normas del recurso de apelación o de casación. En ese contexto, entonces, nosotros como órgano jurisdiccional no podríamos declarar la nulidad de otro órgano jurisdiccional. Asimismo, debemos precisar lo siguiente. La defensa de Edward García Navarro habría ya presentado la nulidad de la resolución número 110 al juez de investigación preparatoria y el juez de investigación preparatoria, mediante resolución número 114 de fecha 29 de diciembre de 2023, ha resuelto y ha declarado, ha desestimado la nulidad absoluta de la resolución número 110. Igual ocurre con la defensa de Gerson de Edward García Navarro, que también planteó la nulidad ante dicho órgano jurisdiccional, y esto también habría sido resuelto por el juez de investigación preparatoria, y conforme incluso ha dicho su abogada defensora, interpuso recurso de apelación y esto quedó
desestimado. Entonces señala y desestima su pedido. En ese concepto también tenemos que conforme lo señala el artículo 360 del Código Procesal Civil, aplicado supletoriamente, dice: está prohibido a una de las partes interponer dos recursos contra una misma resolución. La defensa de Edgar García Gamero y la defensa de Lorena Gamero ya habrían interpuesto el recurso respectivo ante el juez de investigación preparatoria y pretenden que de esa resolución 110 este órgano judicial emita una nueva resolución cuando eso ya fue dado una respuesta por el órgano judicial. ¿Qué dicen algunos de los abogados que han presentado? No, que el juez no dio respuesta. Sí, pues, pero esa resolución es inimpugnable conforme lo señala la norma procesal. En cuanto a la nulidad que ha deducido, conforme ya se indicó, tanto la defensa de Keiko Fujimori Gucci y la defensa de Orey Guardia, en el mismo sentido, este órgano jurisdiccional señala que esa resolución fue expedida por el juez de investigación preparatoria y pese a que le fue notificada a ambas defensas, estos de esa resolución no cuestionaron ni imponieron ningún recurso. Por tanto, conforme a la propia casación que hemos señalado y que lo ha comentado la defensa de Keiko Fujimori Gucci, estamos imposibilitados de resolver una nulidad en ese extremo. Sin embargo, debe precisarse lo siguiente: la cuestión de los abogados está básicamente en que no habría una imputación concreta y que los medios de prueba admitidos no se habría precisado el aporte. Este órgano jurisdiccional tiene por experiencia el caso que venimos llevando, que es el de Humalatazo, donde más o menos habría ciertos cuestionamientos y este órgano judicial le ha exigido al fiscal en cada caso que precise, de acuerdo a la acusación y a la imputación, a cada uno de los imputados, en cuál ha ocurrido con los medios de prueba. Tan es así que de la abundante medios de prueba que se ha ofrecido, muchas veces el Ministerio Público, luego del debate que se ha efectuado, porque hacemos un control antes de dar pase a una actuación probatoria, se ha desistido de varios medios de prueba por sobreabundantes, por repetitivos, y igual ha ocurrido con las defensas. Entonces, en pleno juicio oral, nosotros sí controlamos las pruebas admitidas, se hace un debate si corresponde o no, porque tenemos que respetar en ese concepto el debido proceso. Y sepan ustedes que cuando el Ministerio Público efectúa su acusación, vamos a ser exigentes en el sentido de que debe señalar el marco fáctico de imputado por imputado. En consecuencia, en este contexto, este órgano jurisdiccional va a declarar infundado en ese extremo. En cuanto a lo que señala la defensa del acusado Mejía Leca, en realidad, conforme indicado el Ministerio Público, no entendemos su pedido. Si en esta audiencia se inició pidiendo se reserve el proceso por un estado de salud al cual se ha sujetado a que el médico legista lo evalúe, hoy presenta un escrito diciendo: se ha cansado de indefensión, toda vez que siendo colaborador eficaz en la etapa intermedia no tuve el derecho a ofrecer medios de prueba. Sin embargo, el proceso de colaboración eficaz sigue un camino totalmente diferente al proceso común. ¿Tuvo abogado defensor? Así lo tuvo. Los demás abogados defensores en otros procesos también han cuestionado y no consideramos que se haya afectado el derecho de defensa, básicamente porque han estado presentes en las audiencias, se ha efectuado un control auditorio conforme lo han indicado los abogados defensor. Por tanto, consideramos que lo formulado por la defensa de Mejía Leca va a también declararse infundado. Ahora bien, la defensa de Vicente Ignacio Silva ha deducido excepción de prescripción, conforme él mismo lo ha señalado, al no haber alegato de inicio, no sabemos los hechos, y este órgano jurídico en ese contexto va a resolver, resolver precisamente la prescripción luego de que el Ministerio Público efectúe sus alegatos, y ahí verificaremos si efectivamente procede como se señala. La defensa de Orey Guardia sobre la resolución número 14, que ha pedido nulidad, debemos hacer ciertas precisiones. Cuando planteó su recurso de
señalando que no habían piezas procesales en el expediente judicial digitalizado, debe señalarse lo siguiente. El expediente judicial digitalizado se ha hecho por un tema de practicidad para ustedes, para que lo puedan revisar y lo tengan cómodamente en sus oficinas. Pero el expediente en físico está en el juzgado y pueden tener acceso a revisarlo. El especialista que ha efectuado el control ha señalado, y así se les dijo al abogado defensor, que hay en el expediente digitalizado hay partes que no se han podido ver. ¿Por qué? Porque al momento de hacer el expediente digitalizado, al formar el propio expediente en físico, se ha puesto cartulinas de color azul para dar paso a cada uno de los medios de prueba. Y esa cartulina celeste, es la que no ha podido ser digitalizado por un problema de digitalización, pero en el expediente en físico está. Hubieron ciertas observaciones a ciertas piezas procesales que se han subsanado, los asistentes han podido subsanar, porque errores más que todo de foliatura, dado que entiendan es un expediente judicial y a veces se desaparece en la parte superior, pero el expediente en físico se encuentra perfectamente con todas las piezas procesales y las partes podrían tener acceso. En consecuencia, lo señalado por el abogado defensor, que no se habrían incorporado ciertos actos procesales, a los cuales ya lo ha señalado, en la resolución expedida de anulidad se ha dado respuesta a todo ello. Ha quedado claro más ahora acá, cuando él exige que se adjunte un medio de prueba, que es una sentencia de declaración eficaz, y en esta audiencia ha quedado claro que no ha sido admitido como medio de prueba. En cuanto al otro extremo, que precisa y que señala que están las actas, pero que no están estas transcritas, esta no es potestad de este órgano jurisdiccional. Están los audios para que ustedes puedan tener acceso, y en todo caso pudieron haber pedido al juez de investigación preparatoria que aquellas actas en las audiencias que he participado les sean transcritas. En consecuencia, consideramos que los argumentos señalados por las partes para declarar por no instalado este presente juicio oral no afecta derechos fundamentales de los imputados, y conforme se vuelve a precisar, este órgano jurídico va a ser muy cauteloso al momento que el Ministerio Público formule sus alegatos conforme al autoenjuiciamiento y a su acusación, de efectuar los correctivos del caso. Por estos fundamentos se resuelve: 1. Declarar improcedente la nulidad formulada por la defensa de Keiko Sofía Fujimori, de la defensa de Edward García Navarro, la defensa de Arsenio Oreguardia, la defensa de Lorena Mariana Gamero Calero y la defensa de Jenny Vilcatoma sobre el acusado Mejía Leca Luis. Asimismo, dispusieron que en cuanto a la prescripción solicitada por la defensa de Vicente Ignacio Silva Checa sea resuelta después de que el Ministerio Público formule sus alegatos para conocer el elemento fáctico. Asimismo, declararon infundada la nulidad planteada por la defensa de Arsenio Oreguardia sobre el cuestionamiento que hace a la resolución número 14, que han notificado de manera oral con lo resuelto. Sobre lo resuelto, señor fiscal. Conforme. Doctora Juliana, ¿la escuchamos? Sí, señorita presidenta. En este caso, la defensa presenta recurso de reposición. Procedo a argumentar muy puntualmente. Un ratito, doctor. Un ratito, vamos a ver. Un ratito, por favor, le pido un minuto. De los abogados defensores, ¿va a poner reposición, doctor? Sí, señora. Ya. ¿Algún otro abogado? Doctor. Y la doctora, ya. Doctora Juliana. Señora magistrada, interpongo reposición, por favor. ¿Quién dice que interpone reposición? La doctora Jenny Vilcatoma. Ya, doctora, un ratito. Muy bien, reposición. Doctora Juliana, que usted pidió la palabra primero. Señorita magistrada, muy puntual a fin de no agotarnos. Nosotros nos mantenemos firmes en considerar, entendemos las razones que ustedes nos han dado, sin embargo, estas transgreden, y se lo decimos de manera respetuosa, nos están llevando a la indefensión y a la indeterminación de parte de su judicatura de poder ver al momento del alegato de apertura que pudiera hacer el Ministerio Público, entender ustedes que analizar a cuál de los 22 requerimientos de acusación está ciñéndose el Ministerio Público. Para ustedes mismos, lamentablemente, eso va a ser una cuestión de incertidumbre porque se ha venido desnaturalizando
desnaturalizando el proceso y nos está impidiendo ejercer debidamente el derecho de defensa. En segundo lugar, señores magistrados, a ustedes mismos, ¿cuál va a ser el marco fáctico de imputación sobre lo cual ustedes van a tener que dilucidar respecto de los 22 requerimientos acusatorios? Respecto de cuáles estos, porque no solamente se trata de subsanaciones y correcciones, se tratan de retiros de marcos fácticos de acusación, sobre el cual ustedes se van a pronunciar, sobre el cual ustedes van a tener que ejercer los controles correspondientes, sobre el cual nosotros nos vamos a defender, sobre el cual de ellos ustedes van a tener que precisar las delimitaciones conceptuales, las delimitaciones probatorias, las delimitaciones de imputación y en su momento tener que resolver todo esto que nos lleva después de la actividad probatoria. ¿A cuál de estos 22 requerimientos ustedes se van a ceñir? Lamentablemente eso es indescriptible hasta este momento. Y lo propio respecto al ofrecimiento probatorio a estas instancias, no se puede, más allá del antecedente, en otro caso que ustedes han mencionado, pero respetuosamente, eso no puede ser viable porque nos está conduciendo no a otra cuestión, más allá de la indefensión y desnaturalización de la propia etapa de juzgamiento, a tener que subsanar en este estadio procesal aquello que se debió hacer en su momento en el auto de enjuiciamiento. Por esas consideraciones, señorita magistrada, nosotros solicitamos la reposición, en este caso, de la resolución que acaba de ser dictada, la resolución 21. Hago una acotación final, si me lo permite, por favor, respecto al punto de la completitud, en este caso, de los documentos propios del expediente fiscal. Nosotros presentamos el lunes pasado, ustedes bien saben, una petición relacionada que estaba incompleto el expediente judicial. Por resolución número 14 de la semana pasada se nos dio la razón. No obstante, yo acabo de escuchar que esto ya se habría subsanado, no se nos ha sido notificado. Rogaríamos se nos pueda poner en conocimiento porque entenderá, si bien estamos hablando de algunas láminas celestes que nos acaban de hacer mención, cierto es que había muchos tomos de este expediente donde faltaban más de 500 folios y entenderá, nosotros tenemos que conocerlo. ¿Por qué decimos esto? Agradecemos desde luego que todo esté digitalizado, pero para leer la carpeta física tenemos que pedir cita. Y si nos dan la cita, no nos las han dado. Entendemos la carga, hay una cuestión administrativa ahí que respetamos, pero entenderá que a estas alturas es muy difícil para nosotros poder acceder, somos tantas defensas, a la lectura del expediente físico. Y de otro lado, señora magistrada, no está en la nube, solamente en físico, todo el cuaderno de anexos, todo el cuaderno de las carpetas de escritos. ¿En qué momento eso puede ser de conocimiento de parte de las defensas? No podemos ingresar a una audiencia en tal magnitud, más aún cuando en la propia resolución 14 ustedes han concedido 30 días a todas las defensas para que podamos acceder y revisar el expediente judicial original completo para verificar si está bien o guarda coherencia con el digital, los anexos, que es innumerable, y ustedes lo saben mejor que yo, y la carpeta de los escritos. Más aún, señora magistrada, y ahí quiero traer a consideración el artículo 137 para que por favor reposen sobre este punto. El Ministerio Público, con fecha 18 de enero del año pasado, ofreció medios de prueba al requerimiento acusatorio y este no está en el expediente judicial. Este es un escrito, incluso, si vamos de la mano con otro escrito que presentó, en este caso, el Ministerio Público, señora magistrada, a posterior del auto de enjuiciamiento, en otro escrito, nos vaya a tener en consideración a recurrir al artículo 137 del Código Procesal Penal, que en este caso debemos de tener en cuenta nosotros, porque, y eso lo decía mi alegación principal, en la página 7, pido, y por eso la reconsideración en este extremo también, el Ministerio Público en este escrito que presenta a posterior del auto de enjuiciamiento, me estoy refiriendo al escrito del 5 de diciembre del 2023, cuando ya habíamos acabado la etapa intermedia, punto tercero, página 7, dice, adicione o precise los medios probatorios admitidos. Estamos hablando que esto se nos tenía que haber notificado, si es que se incorporó. Entonces, ¿dónde queda el artículo 137 del Código Procesal Penal? Estamos hablando, señor magistrado, de un escrito a posterior del auto de enjuiciamiento. A posterior, y no estamos hablando de 1 o 2 páginas, estamos hablando de 16 incidentes. ¿Cuántos folios? ¿Dónde están esto? Entonces, solicito de manera respetuosa se sirva reconsiderar los argumentos que estamos exponiendo. Gracias. Sí, solo una pregunta, doctora, a lo que usted ha dicho. El fiscal pidió subsanación al juez de investigación y el juez emitió una resolución subsanando eso.
Eso le deben haber notificado a usted. Sí, pero estos documentos, todo esto que se ha pedido y que se habría anexado, no basta con ponerlo en la nube. Este escrito presentado por la Fiscalía. O sea, que se han anexado Este escrito es de fecha 5 de diciembre. Yo me estoy refiriendo al escrito de la Fiscalía, señorita Presidenta. 5 de diciembre. Claro, pero eso es el juzgado de investigación, ¿no es verdad? Así es. Ya. Doctor, un momentito, por favor, se va a integrar la resolución anterior porque omití en cuanto al pedido de la defensa de Arsenio Oreguardia, que pedía el sobreseimiento del proceso aplicado al artículo 463 del Código Procesal Civil. Al respecto debe precisarse lo siguiente. La norma procesal civil se aplica cuando en el Código Procesal Penal no haya un fundamento válido, entonces aplicamos supletoriamente el Código Procesal Civil. Sin embargo, cuando se le notificó la acusación a dicho abogado, en sus alegatos podría argumentar el archivamiento, el sobreseimiento, pero no hay ningún fundamento legal para que previo al juicio oral se disponga el sobreseimiento del proceso. Hay una norma expresa que señala que en qué momento el abogado defensor puede solicitar el sobreseimiento, si procederá el juez en juicio oral, el fiscal en juicio oral podrá retirar la acusación, pero el fundamento por el cual solicita el sobreseimiento resulta ser improcedente. Muy bien, doctor. Sí, gracias, señorita Presidenta. Voy a plantear la posición en base al artículo 415. He escuchado los argumentos de su resolución. Voy a ser más concreto. La primera observación es que ustedes han individualizado los argumentos en que no hay una imputación concreta y no hay una individualización de los medios de prueba como argumentos expuestos por esta defensa. Hago recordar e insisto que en ningún momento he alegado imputación concreta. He señalado que existen más de 20 requerimientos acusatorios y para la conducción de este juicio se necesita una acusación unificada, depurada, integrada y completa, la cual no hay. E insisto y reitero mis argumentos. No hay pronunciamiento Señor abogado, disculpe que insista con usted. A usted se le queda improcedente de confiar el artículo 360 del Código Procesal Penal. Ya su nulidad lo resolvió el juez de investigación preparatoria. Nosotros no podemos emitir sobre ya resuelto y a usted le he declarado nulo porque de una pretensión usted no puede pedir dos recursos, está prohibido. Por eso es que a usted se le ha negado. Lo que usted tendría que hacer como reposición es decir, eso no es cierto por eso, pero usted dice, no, yo insiste en que no hay imputación. No es eso por el argumento por el cual a usted le hemos declarado improcedente su nulidad. Prosigo, señorita Presidenta. El artículo 356.1 del Código Procesal Penal establece que también en juicio se puede controlar, corroborar y garantizar los principios procesales. Y aun cuando esta defensa ha planteado nulidad absoluta al juez de investigación preparatoria, la indefensión persiste, señores jueces, persiste todavía. Y persiste en base a los tres aspectos que he expuesto en esta audiencia. Y como jueces de este colegiado con facultades de garantizar los principios procesales, es que he recurrido a invocar a ustedes que van a dirigir el juicio oral, tomen en cuenta y superen esta deficiencia que a la fecha persiste y por el cual actualmente me veo en indefensión. Nada más, señora Presidenta. Muy bien, la abogada de Gamero, por favor, ¿le escuchamos, doctora? Sí, señorita magistrada. Al igual que la defensa que me ha precedido, voy a interponer reposición en virtud del artículo 415, porque si bien es cierto, a esta defensa el recurso de nulidad y el reexamen que solicitó al juez de la investigación preparatoria le fue rechazado, todavía persiste la apelación en vía de queja, que es la que interpusimos en la sala y esa todavía no ha sido resuelta. Además, señorita magistrada, si el mismo colegiado está precisando que las condiciones que nosotros hemos observado, que es la falta de individualización, la falta de pertinencia, utilidad o conducencia, son necesarias para que se lleve a cabo el juicio oral, entonces no entendemos por qué aquello no puede ser una imposibilidad para el juzgamiento, porque es una condición. El debido proceso no solamente se debe cautelar en el juicio oral, sino también en la etapa intermedia. Lamentablemente, señorita magistrada, no tuvimos esa oportunidad con el juez de la investigación preparatoria, pero la insubsistencia para realizar el juicio oral continúa y esta defensa pide por eso que se haga una reevaluación, un reexamen de su decisión por cuanto se estaría convalidando lamentablemente las afectaciones al debido proceso que esta defensa ha advertido.
Le vuelvo a repetir, doctora, usted se le ha declarado improcedente porque usted ya interpuso recurso de nulidad. Hemos invocado el 360, que está prohibido de una sola resolución solicita interponer 2 recursos. Le hago esa precisión. Muy bien, doctor García. Percy García, ¿le escuchamos? Muchas gracias, señora directora de debates, presidenta. Efectivamente, nosotros hemos también deducido deducimos un recurso de reposición con el 415 del Código Procesal Penal. Y es que efectivamente ustedes el colegiado ha utilizado como argumento principal para el rechazo de las incidencias presentadas para la instalación del juicio el argumento de la nulidad. Es decir, que la nulidad es algo que no podría resolverlo usted, sino que tendría que resolverlo en todo caso el juez que emitió la resolución. Sin embargo, nuestro recurso no es un recurso que está dirigido o está planteando términos de nulidad. Estamos planteando una inviabilidad para poder pasar a juicio, dado que existen defectos estructurales en el auto de enjuiciamiento y obviamente también en la propia etapa intermedia, con las distintas decisiones que se han tomado al respecto, que hacen imposible una defensa eficaz, una defensa completa como tendría que producirse a nivel de juicio. No estamos planteando nulidades, estamos planteando en todo caso que esto, claro, nosotros planteamos un sobreseimiento, pero también hicimos la acotación de que eso no impedía que ustedes también de oficio pudiesen darse cuenta de estas condiciones y en todo caso establecer algún tipo de corrección de las omisiones realizadas por el juez de investigación preparatoria, que evidentemente tendría que realizar para poder ejercer el derecho a la defensa. Y he citado yo bastante jurisprudencia, el caso Grifa, nuevamente, donde se le devuelve los actuados al juez de investigación preparatoria para que efectivamente corrija las omisiones, también el expediente 196-2017 en el que existe también una devolución que no se hace necesariamente por cuestiones de nulidad. Pero lo importante, y con esto concluyo, es que el sucedáneo o el correctivo que el colegiado está haciendo no permite una defensa plena, por lo menos en juicio, porque lo que nos está diciendo es que todo aquello que no se hizo y tendría que haberse hecho, no se preocupen que en el juicio nosotros lo haremos. Pero claro, nosotros no vamos a tener tiempo suficiente como para poder establecer una defensa respecto de los medios probatorios de la Fiscalía, porque no sabemos por dónde va a ir. Y claro, si al inicio de la actuación de cada medio probatorio recién nos va a decir cuál es su pertinencia, conducencia y utilidad, entonces nosotros ahí, ¿no? Digamos, en el momento tendríamos que ejercer. Entonces, ¿en qué momento el fiscal va a hacer esa determinación de la conducencia, de la pertinencia, de la individualización de cada medio probatorio? ¿En qué momento lo va a hacer? ¿Lo hará en el momento de la actuación de cada medio probatorio? ¿Lo hará con anticipación para que esta defensa tenga el tiempo necesario y también la estrategia que tiene que desarrollarse para poder neutralizar o en todo caso ejercer la defensa frente a esos medios probatorios o no? Entonces, en ese sentido, nosotros entendemos que si hay una afectación al derecho a la defensa y que esto tendría que regresar al juez de la investigación preparatoria para que el juez de la investigación preparatoria haga los correctivos que resulten necesarios. Perdón, doctora Jenny Vilcatoma, ¿la escuchamos? Muchas gracias, señora magistrada. Esta defensa técnica interpone la reposición a efectos de solicitar la reevaluación sobre 3 puntos de manera concreta. En relación al estado de salud y la falta de comprensión de la interposición de este pedido. La ausencia del doctor Luis Mejía Leca de cara a los efectos del juicio oral, ¿no?, se han justificado con sus problemas de salud que van a ser objeto de verificación por parte de medicina legal. Sin embargo, la petición que se está planteando es en atención a lo que significa la denegación del procedimiento de colaboración eficaz una vez que ha concluido la etapa intermedia. Y lo que estamos cuestionando concretamente, si bien es cierto, la colaboración eficaz sigue en una cuerda separada, que los efectos en la forma en la que se ha desaprobado esta colaboración y la oportunidad vulneran el derecho a la defensa del doctor Luis Mejía Leca, estando a que una vez que se concluye la etapa intermedia y él toma conocimiento en forma posterior, él no pudo ejercer el derecho a la defensa correctamente durante esta etapa. Y en relación a lo sostenido de que ha estado presente la defensa, el doctor Luis Mejía Leca, en defensa conjunta, ha ejercido su defensa, pero con el conocimiento de que había un procedimiento de colaboración eficaz que se estaba desarrollando y que estaba a puertas de su conclusión, la cual no había sido denegada, pese a que en etapa intermedia solicitó un pronunciamiento para la conclusión y el acogimiento de la colaboración eficaz. Muchas gracias. Sí, tiene que ser declarado improcedente todos
recursos presentados por las defensas, toda vez que no cumple con el 105C, que exige que se precisen cuáles son las partes de la decisión impugnada, señalando cuáles son los errores y los agravios, situaciones que no ha ocurrido en los casos expuestos por las defensas. Resolución número 22. Resolución número 22. Lima, 1 de julio del año 2024. Los abogados defensores en esta audiencia han interpuesto el recurso de reposición de la resolución número 21 expedida por este órgano jurisdiccional. Conforme lo señala la norma procesal, efectivamente, luego de expedida una resolución en audiencia, las partes pueden interponer el recurso de reposición que busca atacar básicamente la resolución que se ha expedido en esta audiencia. Y así dice, si el recurso de reposición procede, a fin de que el juez que lo dictó examine nuevamente la cuestión y dicta la resolución que corresponde. Los argumentos señalados por los abogados defensores que solicitan la reposición, la defensa de Keiko Fujimori señala que persiste la situación de indefensión de su patrocinado, que pese a que es respetuosa de lo que decía este órgano jurisdiccional, no hay una imputación concreta, se ha afectado el derecho de defensa, de qué medios de prueba se va a valer en este juicio para su continuación. Y cuestiona básicamente que, según ella, no hay marco fáctico. Lo mismo ha hecho el abogado defensor del acusado, el acusado García Navarro, que otra vez ha vuelto a cuestionar lo resuelto por este órgano jurisdiccional. Lo mismo ha hecho la defensa de Gamero, quien señala que sigue la cuestión de indefensión que se dio en la etapa intermedia. Igual ocurre con la defensa de Oreguardia, que ha presentado reposición, dice, que él no ha pedido nulidad, sino que su recurso es de inviabilidad, dado que la etapa intermedia no se ha procedido conforme ya lo ha precisado. Y la defensa de Jenny Vilca Thomas señala que y persiste que en la etapa intermedia ha habido indefensión de su patrocinado. Todos los argumentos formulados por las partes que han interpuesto recurso de reposición no permite a este órgano jurisdiccional decir efectivamente hemos remitido una resolución y resulta ser viable lo que dice. Ya se ha precisado los argumentos por los cuales este órgano jurisdiccional ha declarado infundada la nulidad. El doctor Percy García dice que él no ha planteado nulidad, que él ha planteado básicamente una inviabilidad. En puridad es lo mismo, ¿no? Inviabilidad y decir, oye, pásame la etapa intermedia porque no hemos resuelto esto. En consecuencia, en los argumentos señalados por todas las partes han indicado que ya ha habido un debate, que el fiscal devolvió la imputación. Y consideramos que los argumentos de los abogados defensores no ponen en cuestionamiento básicamente lo resuelto por este órgano judicial. Este órgano judicial no ha indicado que no hay una imputación concreta, eso no hemos precisado. Hemos señalado que al inicio del juicio oral, cuando el Ministerio Público formule sus alegatos de inicio, dirá la precisión conforme al autoenjuiciamiento de lo que haya sido resuelto en esa instancia. Y obviamente, si al final del juicio hay que tomar decisiones, se tomarán las que corresponden. Siempre garantizando el derecho de defensa, el derecho a probar del Ministerio Público y de las partes concurrentes a esta audiencia. En consecuencia, los argumentos señalados para pedir la reposición de la resolución número 21 resultan ser infundados, por tanto persiste la indicada resolución. Se hace conocimiento asimismo que en mérito a la resolución de colaboración eficaz hay algunos acusados que fueron citados y en mérito a una resolución expedida por este órgano jurisdiccional se ha dispuesto su no presencia en el presente juicio oral. Muy bien, habiendo expedido dicha resolución, este órgano jurisdiccional da por instalado el presente juicio oral en la causa número 299-2017 en el proceso seguido contra Keiko Sofía Fujimori y otros por el delito de acción ilícita para delinquir, lavado de activos y otros en agravio del Estado. Dado... Eso es muy bien, este órgano jurisdiccional considera que dada la hora avanzada, el día de mañana, 9 de la mañana, están todos citados para dar inicio al juicio oral con los alegatos del Ministerio Público.
Ya han sido citados en la audiencia que se los citó. Para el día de mañana va a ser la misma tónica, por favor, al momento de ingreso de todas las partes concurrentes para inicio del presente juicio oral. La audiencia, sí, doctor, dígame. Su señoría, antes de concluir, por favor, una sola pregunta. ¿La concurrencia presencial se va a mantener a lo largo de todo el juicio oral o vamos a usar...? Sí, gracias por su pregunta. Este órgano jurisdiccional considera que solo al inicio va a ser presencial, dado la cantidad de imputados. Va a haber audiencias que van a ser virtuales, porque nosotros tampoco tenemos logística. Miren, todos están acá, no que nosotros quisiéramos estar en nuestra sala de audiencias, que es la que corresponde, pero al inicio de la audiencia les pedimos las disculpas del caso por ese hecho. En consecuencia, de acuerdo a cómo va avanzando el proceso, hasta mañana está programado presencial. Tal vez ya mañana decidamos para la próxima hacerlo virtual. Asimismo, precisar lo siguiente a las partes concurrentes. Este órgano jurídico tiene una carga bastante excesiva. Tenemos el caso Llanta, tenemos apologías, por eso es que nuestra agenda la programamos lunes y martes para este proceso, para hoy tomarla otro día. Por eso es que no podemos hacerla de manera continua. ¿Sí? ¿He explicado? Sí, doctora, dígame. Sí, bueno, en la misma línea no voy a reiterar eso, solamente ruego a ustedes, ¿a qué hora puedo revisar si está completo el expediente, hacer la verificación en base a los 30 días? Digo porque mañana tenemos la citación a las 9. Acaba la 1, después de la 1 no tenemos ya audiencia y usted puede revisar. Sí, claro, pero lo necesito también para hacer debidamente mi formulación de apertura, salvo que ya yo lo haga de pronto después de la 1 o para no generar mi indefensión. Rogaría eso. Los anexos, hay una resolución donde se dice que los anexos no se está digitalizando porque son pequeñitos, están las copias, sí, pero están... Son libros contables y no se pueden digitalizar. Y eso se dijo en la resolución, no se puede desglosar lamentablemente. Sí. ¿Habrá algún inventario cuando menos de eso? Por favor. Sí, claro. Rogaría si nos lo pueden. Sí, claro. Muchas gracias. Doctora Juliana, en la formación del expediente judicial se ha considerado dentro de los propios tomos la carátula de cada anexo. De tal manera que cuando se llega a la carátula del anexo, se identifica y estos están en físico en la sede judicial. O sea, todas las carátulas de todos los anexos, que mayormente son libros contables que no se pueden escanear, por salir, desprenderlos no podríamos, están a disposición de las partes. Y respecto a lo único nada más de la subsanación, doctora, el día de hoy se ha terminado de completar la subsanación de todo lo que han señalado las partes, de algunos folios o situaciones que por el escaneo y por la dificultad y complejidad del caso hemos tenido que advertirlo a partir de lo que ustedes han señalado. Muy amable. Esa era mi interrogante para no generar indefensión, pero sobre demás, también, señora magistrada, en ese punto, porque mañana empezamos los alegatos, el Ministerio Público va a empezar, hay una cuestión muy puntual que ustedes acaban de dar en la resolución, más allá del cuestionamiento que hemos hecho, que vamos a tener nosotros que hacer los cruces y las corroboraciones correspondientes en correspondencia a todo. Solo ruego a ustedes se nos permita tener el tiempo correcto para poder luego de hacer este cruce, y rogaría mañana cita a primera hora o después del almuerzo para revisar el expediente. Muy amable. Como le dijimos, doctora, por favor. Muchísimas gracias. Eso todos los días lo pueden revisar, porque ya vamos a estar en la sede. Para mis alegatos, quiero hacerlo perfecto. Doctora Gracias. García, le escuchamos. Sí, señores miembros del colegiado, simplemente para poder organizar el trabajo, ¿hay algún tiempo asignado para la Fiscalía y un tiempo asignado para las defensas para los alegatos de apertura de cara a poder dimensionar el trabajo? Sí, mañana eso lo vamos a precisar. Recuerde que el fiscal es uno solo y ustedes son diferentes abogados. No, está claro. Ese es un poco el problema, ¿no? Una proyección del fiscal. Sí, señor fiscal, una proyección, ¿cuánto durará más o menos su acusación para que ellos vean si es que mañana van a hacerlo o van a tener tiempo para revisar el expediente? Va a depender del criterio que asuma el colegiado. Entendemos que en otros juzgamientos la presentación de la prueba ofrecida y admitida se reservaba al autoenjuiciamiento. Si es que se sigue ese mismo criterio de este tercer juzgado penal colegiado, entendemos que es durante la jornada de la mañana. Si es que no y debe haber una presentación de la prueba ofrecida y admitida, pues si bien voy a procurar hacerlo toda la jornada, si eso no me alcanzara, sí rogaría una jornada más. Si me permite, señora presidenta. Sí, claro. Señor fiscal, como ha ocurrido en varios juicios, silencio por favor, lo que importa es respecto a, sobre todo, los hechos, la imputación concreta por cada persona, ya seguramente están preparando ello, o ya está preparado, y en tema de la prueba, la mención, por lo menos genérica, ¿no? ¿Cómo la Fiscalía va a probar su pretensión? En general, tenemos ello, etcétera, para que no haga un listado de todos los medios probatorios que nos irrogaría pues un tiempo indeterminado. Gracias.
Igual en doctora, todo sí. caso, en la jornada de mañana, y en todo caso, si concluyera antes, bueno, en todo caso, entendemos que el día de mañana está proyectado para el Ministerio Público la presentación del alegato. Ya, entonces, de lo que usted ha dicho, indicado más o menos que va a ser toda la mañana. ¿No es verdad? Para que los abogados, le digo, para que los abogados vean si es que va a ser mañana o va a ser otro día. Digamos, la única posibilidad de que siguiera después de la Fiscalía sería la Procuraduría, Ya, no la perfecto, defensa, ya. obviamente. Entonces, quedó eso claro. Sí, doctor, sí, señor acusado, le escuchamos. Señora magistrada, solicito que mi abogado defensor le otorgue el link para que proceda a responder a los De gastos. mañana le hemos dicho, señor, presente su escrito, le hemos señalado ahorita la defensa pública para que su abogado, no le hemos excluido, para que su abogado pueda participar en las audiencias, ¿sí? Eso ya Pero lo- sí hemos presentado la solicitud, señora magistrada. ¿Ah? Sí le hemos presentado 2 escritos, no nos han respondido Vale, todavía. eso lo vamos a verificar, pero ¿cuándo lo ha presentado? No me diga que es hoy Hace día. 15 días y ayer también. Hace 15, dos escritos. Lo vamos a verificar y en consecuencia ya le hemos precisado en la mañana sobre ese punto. Sí, doctora, diga. Gracias, señora magistrada. Sí, mi duda era también con respecto al tema de las defensas, del inicio que íbamos a dar el día de mañana, porque ya ahora lo hemos pasado en varias cosas, ¿no? Y mi inquietud era con respecto a cómo vamos a hacer con las defensas. En mi caso, bueno, no se ha dado lectura al escrito que he presentado. Yo recién he asumido la defensa bipatrocinada el día viernes. No, si bien es cierto, me han adjuntado al grupo WhatsApp, pero son más de 700 tomos, ¿no? Y al igual que la doctora Juliana, igual necesitamos ver el expediente, necesitamos puntualizar exactamente el tema de la imputación objetiva hacia nuestros patrocinados. Y por eso yo le pediría, aprovechando que estamos acá, seguramente más de uno vamos a querer ver ese expediente, si podríamos en tal caso armar un cronograma o a través del chat, si se nos puede decir la hora puntual para no estarnos cruzando, porque no todos vamos a poder tener acceso. Si vamos 3, 4 abogados, no nos van a poder dar. Entonces, para mantener un orden y poder también de aquí a la próxima audiencia, porque ya por lo menos nos vamos tranquilos de que mañana no nos va a tocar, porque si no prácticamente entraríamos en indefensión, ¿no? Y por eso mismo, por favor, suplico a ustedes como magistrados, para mantener ese orden y poder todos tener acceso. Gracias, muy amable. Doctora, para la próxima audiencia, Sí, solo para precisar a la doctora en la inquietud de todos, el expediente judicial tiene un único ambiente o cuarto exclusivamente para este expediente. De manera que hay una pequeña sala contigua donde hay mesas y pueden ahí incluso directamente ir y verificar todos los tomos, están numerados hasta el 785, los cerca de 400.000 folios. Todo está estructurado en orden para poder ir. Es solamente cuestión de organizar las citas. Y le agradezco a la señora presidenta para señalar el cronograma de fechas del mes de julio, por favor. 1 de julio, hoy, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, 2 de julio, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, y las siguientes fechas en todo caso las mencionamos. Vamos a trabajar el martes 9 de julio, miércoles 10 de julio, esa es la única semana que no trabajaremos el lunes 8, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Martes 9 de julio, miércoles 10 de julio, lunes 15 de julio, martes 16 de julio, lunes 22 de julio y miércoles 24 de julio. Repetimos las fechas: 9, 10, 15, 16, 22 y 24. Esta última sesión vamos a precisar las horas, las demás de 9 de la mañana a 1 de la tarde. No se preocupen las partes, que en el chat que tienen del grupo WhatsApp se va a precisar, pero para conocimiento de ustedes y también en general. Gracias, señor Nos presidente. vemos el día de mañana. Buenas tardes con todos ustedes. Buenas tardes con todos. Señora magistrada. Muchísimas gracias. Entonces, amigos televidentes de Justicia TV, se instaló el inicio de juicio oral en contra de Keiko Fujimori y otros por lavado de activos, caso Cócteles. Mañana a las 9 de la mañana prosigue la audiencia. Adelante en estudios. Pero debemos asistir mañana.